Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, estamos iniciando esta mañana de trabajo. Gonzalo Rosero no nos acompañará estos días, soy Francisco Rocha y están en nuestros estudios ya para iniciar de inmediato este diálogo el señor doctor César Montúfar y el doctor Stalin Raza. Les hemos planteado a ellos el tema de las estrategias jurídicas en el caso del señor ingeniero Jorge Glass, vicepresidente de la República en vacaciones, además detenido, así es que les doy la bienvenida y señor doctor Montúfar, bienvenido. No sé si se puede hacer una primera aproximación de lo que fue el cuarto día, en donde novedades existieron desde que la secretaria o asistente del señor ingeniero Glass había trabajado en Odebrecht y le acompañó los 10 años, entiendo que en el ministerio y la vicepresidencia. Bueno, y la presencia del exsecretario jurídico, lo cual haría que necesario lo que usted ha venido sosteniendo, que se le invite también al señor expresidente, ya que está aquí, el señor economista Correa. Bienvenido, buenos días, doctor Montúfar. Muchísimas gracias, Gonzalo, un gusto estar con Stalin Raza esta mañana aquí en Democracia. Francisco, muy buenos días, Francisco. Gonzalo es decir, la costumbre, ¿no? Sí, en este espacio uno piensa en Gonzalo Rosero, sin duda, y se le extraña siempre, pero un gusto también, Francisco, poder conversar contigo. Yo creo que este juicio va tomando forma. Evidentemente hay que pensar y hay que partir del hecho de que es un juicio por asociación ilícita. De lo que se trata es de que todas las pruebas que se presenten, los testimonios, las pruebas periciales, las pruebas documentales, conduzcan a demostrar el delito. No es un juicio por cohecho, hay que decir eso con claridad. No es un juicio por concusión, no es un juicio por lavado de activos, no es un juicio por peculado y por lo tanto es un juicio por asociación ilícita. Yo, como acusador particular, pedí, parece que en 3 ocasiones durante la etapa de instrucción, que el fiscal reformulara cargos, pidiera una reformulación de cargos. Eso no se dio y bueno, estamos en este proceso. Entonces, lo que hay que demostrar es que hubo un concierto de voluntades entre las distintas personas que están procesadas con el afán de cometer otros delitos, de perpetrar otros delitos. Y eso es lo que hay que demostrar. Eso es importante aclarar porque, y es obvio, es natural que exista confusión en la opinión pública en el sentido de que, incluso me parece que la defensa o la política, la estrategia de comunicación de la defensa, sobre todo el señor Glass, apunta directamente a confundir en esa línea, porque ellos dicen, a ver, ¿dónde están las pruebas de que mi cliente, de que mi defendido ha recibido dinero, coimas? Ahí están las pruebas, eso sin duda, pero ese no es el punto en este juicio. En este juicio lo que hay que demostrar, como decía hace un momento, es que se reunieron, de que hubo un concierto de voluntades, de que aquí entre el señor José Concienciado Santos, Ricardo Rivera y Jorge Glass, que es en el caso en que yo estoy de acusador, no en los otros procesados,
hubo este concierto de voluntades por delinquir. Asociación ilícita es un delito, yo no soy abogado, pero estoy aprendiendo, digamos, es un delito pero que ya llaman aparece. de peligro, Sí. o sea que no necesitan ellos haber cometido ningún delito, solamente con que se hayan reunido para delinquir ya es suficiente. Es un delito medio, como suelen decir Es un los delito abogados. que se comete para cometer otros Ya. delitos y es un delito que tiene que tener permanencia en el tiempo. Y es claro que hubo permanencia en el tiempo, es claro que hubo este concierto de voluntades. Y ayer fue bien importante, ya llegando al día cuarto, porque las declaraciones que dieron varios de los testigos que se presentaron fueron muy importantes. Creo que en la declaración de Alexis Mera, además de esta bomba que lanzó cuando mencionó que el expresidente Correa no tenía idea de que se iba a realizar este proyecto Pascuales Cuenca, Si no lo contaron. que resulta un proyecto de casi 400 millones de dólares, absolutamente desproporcionado, un desperdicio de recursos. Aquí yo creo que el presidente Correa tiene algo muy importante que explicar al país. Pero más allá de eso, que fue creo que un tema importante, una bomba, dijo 3 cosas que me parece que son fundamentales. Primero, que Jorge Glass fue quien lideró el proceso de retorno de Odebrecht al Ecuador. Pero también de la salida. Sí, pero no estamos investigando Ya. eso. Ese es otro tema. Digamos, él puede haber liderado o empujado a la salida, pero Ya. ese no es esos hechos Ya. no están bajo investigación. Es esto otro, el Es esto lo retorno y los importante. costos. De que él fue a la presidencia de la República a informarle al presidente Correa de ese momento y decirle que Odebrecht estaba interesado en llegar a un acuerdo. Es decir, que era él el que hizo el intermedio entre la mediación entre el presidente de la República y Odebrecht y que estaban ellos proponiendo un acuerdo. Es una cosa muy importante. Porque en la declaración de José Concienciado Santos precisamente se dice que el señor Rivera se le acerca a José Santos para llegar a un acuerdo sobre cómo posibilitar, viabilizar el retorno de Odebrecht al país. Y ahí le pide Le dice que el Ricardo hombre fuerte Rivera, es- sí, que el hombre fuerte es Glass, y le pide una coima, primero del 4% de los contratos que llegas a tener. A firmarse. En eso no se ponen de acuerdo, comienzan una negociación. José Santos le dice que solamente el 1% y finalmente Rivera le habría consultado a Jorge Glass y llegan a un acuerdo de 1.3% que sería la coima que recibiría Glass a Ahí través de estaría Rivera. configurada la asociación. Pero por supuesto, eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, porque ahí tenemos dos testimonios, el de Alexis Concienciado Mera Santos y y el Mera. de Concienciado Santos, que está en la misma dirección. Entonces, y hay además un valor de coimas por 13.5 millones, Que coincide con los montos acordados. que podríamos del decir que diálogo, coincide con los ¿cierto? montos de lo que fueron las contrataciones de Odebrecht posterior a su retorno. Primer punto muy importante. Segundo punto muy importante es el que tiene que ver con otra declaración de Alexis Mera que dice que además Jorge Glass lideraba la búsqueda de financiamiento para esos contratos. Evidentemente, él era ministro de Negocios Estratégicos primero, después vicepresidente de la República. No le correspondía a él directamente eso, porque eso maneja el Ministerio de Finanzas, de Parece Economía que y tenían Finanzas. un ministro de Finanzas muy... Pero él muy era el de que llevaba la bolsillo para batuta, ellos. el liderazgo político, el que viajaba a China, dijo con gran autoridad de vicepresidente a hablar con los bancos, el que viajaba a Brasil. Dijo incluso, y es obvio, ¿no es cierto?, mucho mejor que viaje el vicepresidente de la República que un ministro para buscar financiamiento. Esto es bien importante porque el momento en que se decide el origen del financiamiento, se está decidiendo con quién contratar. ¿Por Claro. qué? Porque este tipo de financiamientos son financiamientos datados. Entonces, si el señor Glass decide que va a financiar Manduriaco, Pascuales Cuenca, la refinería del Pacífico, el movimiento de tierras, etcétera, 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 ese momento dice, voy a financiar con Brasil, con el Banco de Desarrollo del Brasil, está diciendo, vamos a ejecutar con empresas brasileñas. Con empresas brasileñas, claro. Ahí está nuevamente. Además, en el testimonio de José Santos declaró que él es el que redactaba las cartas en portugués para que el señor Glass firmara y le enviara a las autoridades brasileñas esas cartas para que fueran tramitadas.
Imagínense, este concierto para delinquir es una cosa impresionante, que un vicepresidente de la República del Ecuador, vergonzoso y doloroso para los ecuatorianos, firme cartas redactadas por el superintendente y representante de una empresa extranjera de un país. Pero él dijo también, el vicepresidente Glass, que tengan cuidado, que aquí hay un renunciamiento a la soberanía nacional. Pero hay muestra que no había soberanía, que Odebrecht era el que manejaba parte de los sectores estratégicos a través de Jorge Glass, teniendo como intermediario a Rivera. Eso fue un segundo punto bien importante que dijo Alexis. Y el tercero, rápidamente. Él dijo que el vicepresidente o el ministro coordinador de sectores estratégicos en su momento informaba al presidente de lo que había ocurrido. Le tenía informado. Sí. Es decir, que el presidente Correa, con excepción del Pascuales, debía conocer lo que estaba dice sucediendo, no. pues. Y esto también es muy importante, porque entonces confirma algo que es un poco un tema fundamental en la teoría del caso, como dicen los abogados, de la hipótesis que nosotros manejamos, y es que esto no pudo haber ocurrido sin la voluntad del expresidente Correa. Porque es el presidente Correa el que nombra a Jorge Glass desde el primer día de su gobierno hasta el último día de su gobierno. Le encarga eso. Los sectores estratégicos. Y él va ganando poder en los sectores estratégicos hasta cuando es vicepresidente y le encarga precisamente estos llamados sectores estratégicos y tiene todo, absolutamente todo el poder. Entonces, aquí hay una asociación ilícita y pero está quedándose floja la pieza principal. Pues, ¿quién fue el que posibilitó que esto ocurriera? ¿Quién fue el que determinó que Jorge Glass estuviera en esa posición para que llegara a tomar estas decisiones y llegara a asociarse ilícitamente y estableciera esta organización criminal que se toma una parte del Estado ecuatoriano, pero precisamente el sector con más recursos, con más inversiones? Es decir, estamos hablando de algo muy importante: petróleo, electricidad, infraestructura, minería. Es decir, eso fue lo que ocurrió. Entonces, la declaración de Alexis Mera me parece que fue muy importante en esos tres aspectos, además de la bomba que decíamos sobre el Pascuales Cuenca, que creo que es algo también que merece una explicación, pero que es parte de otro tema, aunque está relacionado, pero es parte de otro tema. Doctor Stalin Raza, bienvenido, buenos días. Bueno, planteado así desde un actor principal, visto desde afuera, en cambio, uno diría, sí, se insiste mucho en dónde está, y el vicepresidente, digamos, dice: no han dado un solo correo que yo haya intercambiado sobre este tema. Claro, la famosa ¿dónde está la prueba? ¿Coincide usted con esta visión jurídica que nos plantea el doctor Montúfar de que las pruebas de asociación ilícita parece que están configuradas, y siendo lo que suelen decir ustedes los abogados, delito medio, el delito fin después será probado, y para eso sí necesitamos otras pruebas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, César, a la audiencia que nos escucha también un saludo. Sí, la verdad es que yo coincido en gran parte con César. Me parece que César en este proceso está haciendo un doctorado en Derecho honoris causa y sin gestión de los diplomáticos, así que tendrá que hacer gestiones de la universidad para que le homologuen. Está muy bien. A ver, yo coincido en varias cosas y tengo algunas observaciones en otras, no con César, sino con la forma en la que se ha ido llevando el proceso. Es verdad en el tema de la prueba que no se requiere en este momento que existan pruebas directas sobre el cohecho. Eso está siendo objeto de otra investigación que el fiscal ya debería también empezar a procesarlo. Y ahí es donde tendrán que verse las transferencias, tendrán que verse la materialidad de cómo se entregaron las coimas. Eso es verdad. Ahora lo que necesita la Fiscalía presentar, y lo está haciendo, y los jueces van a valorar, es la prueba circunstancial que determine que efectivamente se produjo esta asociación para cometer delitos. Pero ahí viene mi primera observación. Desgraciadamente, la Fiscalía ha empezado a procesar por el delito que tenía que procesar al final. Alguien utilizaba esta analogía y me parece adecuada, está poniéndose las medias encima de los zapatos. Porque el delito de asociación ilícita establece que hay un grupo de personas que se reúnen para cometer ciertos delitos, y no cualquier tipo de delitos. Delitos que tienen un máximo de una condena de 5 años de privación de libertad. O sea, son delitos menores, no son los delitos graves.
La asociación Pero como ilícita... consecuencia de la asociación ilícita, no, más bien no se puede probar que hay lavado de activos, que hay cohecho. Es al revés. Primero se prueba el cohecho, la confusión. Claro, la asociación ilícita no tiene por objeto demostrar, por ejemplo, que la gente esta se reunió para cometer delito de peculado, por ejemplo, o de lavado de activos. Pero como consecuencia de esa asociación ilícita... No, eso es otra cosa, es diferente. ¿Sí? O sea, la asociación ilícita es un delito que existe porque un grupo de personas se reúnen para cometer delitos menores. Podría ser el cohecho, podría ser la concusión, que tienen penas de hasta 5 años. Y aún el cohecho es discutible. Entonces, la teoría pero claramente delimitó los delitos que se pueden. Exactamente. Claramente los delitos más graves, peculado, lavado de activos, no se procesan teniendo como resultado o como antecedente una estructura de una asociación ilícita, que es una estructura más bien ocasional, si se quiere, sino la delincuencia organizada. La delincuencia organizada que establece el propio COIP es cuando la gente se reúne en una estructura que funciona con unos líderes, con unos cabecillas, que maneja la teoría del dominio del hecho, del dominio de la organización, que es al que César se ha referido en algunas declaraciones de prensa, según yo he escuchado, y que se tiene por objeto la comisión de delitos graves. Ahí sí, el lavado de activos, ahí el peculado. Entonces, bueno, esa es una primera observación que se le hace a la forma en la que la Fiscalía ha presentado el proceso. Pero claro, puede ser una estrategia de la Fiscalía. Sí, capaz pero me parece... usted como abogado o como fiscal habría planteado otra estrategia. Sí, me parece que la estrategia no es la apropiada, esa es la observación. Ahora, entre no tener nada y tener algo, siempre será preferible tener algo. Y esto es lo que tenemos, y esto es el ámbito en donde César está acusación particular, participando. Doctor Raza, la acusación particular pudo haber determinado que una ampliación de este delito, que no sea solo asociación ilícita. Mire, por eso César tiene razón, y algunas personas que hacemos algo de opinión sobre estos temas hemos opinado también antes, era indispensable la reformulación de cargos. Era indispensable que el fiscal, antes de concluir con la instrucción, determine que no estamos frente a una asociación ilícita solamente, sino que estamos frente a un acto de delincuencia organizada y que además existen otro tipo de delitos que bien se podían haber procesado dentro de un concurso de infracciones. Pero bueno, en todo caso, por lo menos reformular cargos hacia la asociación ilícita. Y aquí se va a venir otro problema, y el problema es que al señor Glass y compañía que están involucrados en este proceso se los va a juzgar por el delito de asociación ilícita, además del Código Penal anterior, ni siquiera del Código Penal actual. Con lo cual, la Fiscalía no está manejando la teoría del delito continuado. Está manejando la teoría de que existieron ciertos actos que se cometieron en ese momento, antes de la vigencia del COIP, y que por esos actos son los que se les va a juzgar. Pero como vemos, la sucesión de contratos y de la permanencia de Odebrecht y la entrega de los sobornos se habría prolongado en el tiempo. Y si se ha prolongado en el tiempo, la Fiscalía debió manejar la teoría del delito continuado. Esto no está ocurriendo. Bueno, vamos a ver cuál es la decisión que toman los jueces en ese sentido, pero fundamentalmente esas son las observaciones. Y también tengo, por supuesto, observaciones con el famoso dictamen abstentivo a favor del señor Concienciado Santos. Pero bueno, eso creo que podemos discutirlo un poco más adelante. Yo quisiera que antes de volver a consultar al doctor Montúfar, esto fue lo que dijo en cambio el doctor Francolor, Eduardo Francolor, abogado del vicepresidente, que un poco coincidiría con lo que el doctor Montúfar ha estado pidiendo, ¿no? Esto dijo el doctor Franco. En virtud de que hasta ahora no hay ninguna prueba que incrimine al vicepresidente constitucional del Ecuador en el delito de asociación ilícita, pero como el abogado Alexis Mera Giler nombró varias veces al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, esta tarde he conversado telefónicamente con él y vamos a presentar ante los jueces el pedido de la defensa técnica del vicepresidente para que sea convocado como testigo el expresidente constitucional del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Espero que nadie se oponga porque él se ha sido nombrado y como fue él como presidente de la República que dispuso mediante un decreto ejecutivo que está en internet, que lo pueden buscar, sobre que la empresa Odebrecht salga del país, pero cuando regresó no hubo ninguna negociación, sino que como ellos repararon
la central hidroeléctrica San Francisco y pagaron una indemnización al Estado ecuatoriano, y como Hidropastasa había iniciado acciones judiciales, una vez que cumplieron, obviamente podían trabajar en el Ecuador como lo han hecho hasta ahora. De manera tal que vamos a solicitar a los jueces que, como testigo y en el marco de lo que establece el artículo respectivo del Código Orgánico Integral Penal, sea convocado como testigo de la defensa del vicepresidente de la República, el expresidente constitucional del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Bueno, coinciden dos cosas con usted. En una, que hay la necesidad ya de que el expresidente concurra con su conocimiento y dé su versión sobre el tema, ¿no es cierto? Y lo otro, de que el presidente estaba informado. Así es que, sí. ¿Cómo entender esto? Dos cosas antes. ¿Hay una estrategia para eso? Dos asuntos antes que me gustaría comentar sobre lo que dijo Stalin, con quien estoy totalmente de acuerdo. El delito por el que se debió procesar es delincuencia organizada, y que creo que es el que más. 370 del Código Integral Penal vigente. Pero hay un dato adicional que es importante tener presente, y es que esta investigación se inició por cohecho en diciembre del año 2016. En diciembre del año 2016 esta investigación por el tema de Odebrecht, luego de la noticia que fue difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de que el Ecuador estaba entre los 12 países de donde habría habido coimas de Odebrecht, se inició por cohecho. Y yo diría, sin explicación, cuando se abre la instrucción fiscal, cambia la figura a asociación ilícita. Creo que aquí hay un tema importante en este proceso. Con relación a lo que dice el señor abogado Franco Lor, nosotros, y yo como acusador particular, pedí que entre la prueba testimonial que solicité sea incluida para el juicio el testimonio de Rafael Correa, expresidente de la República, porque evidentemente, como decía hace un momento, no se explica, no se puede entender que este delito de asociación ilícita pudo haberse cometido, pudo haberse realizado, si es que no era por el concurso del señor Correa. Entonces, evidentemente, él debió estar como testigo, por lo menos, en este proceso, debió declarar, insistí en esa petición, pero se opusieron, pues se opuso vehementemente el señor Franco Lor, el abogado del vicepresidente, se opuso el fiscal, se opuso la Procuraduría, se opusieron otros actores, el mismo abogado me parece, de Ricardo Rivera, no estoy seguro, pero me parece que sí, y el juez determinó que no. El momento en que debía decidirse determinó que no. Entonces, en este momento ya esto creo que es un juego absolutamente extemporáneo. Me parece que lo que quiere justificar es tal vez la presencia de Rafael Correa en el juicio. Quieren que vaya Correa ahí para ejercer presión sobre los jueces, no sé, intimidar. No sé si eso es lo que están buscando. Ahora, lo que sí es importante en este momento es que Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, se ha vinculado a los otros procesos. No solo llamado a... No, aquí ya no estamos hablando, ya ellos negaron que se ha llamado a declarar, a petición mía. Pero ahora el doctor Lorenzo, ojalá nadie se oponga. Pero en el momento que debían decir que bueno y apoyar, dijeron que no. Pero entonces en este momento ya no corresponde aquello. Lo que corresponde, y vamos a pedirle al fiscal, es que se ha vinculado a los otros procesos. Hay abierta ya una investigación fiscal por cohecho en contra de Jorge Glass y Ricardo Rivera. Allá en ese proceso tiene que ser vinculado el economista Rafael Correa, tiene que ser vinculado a las otras investigaciones que están en curso en la Fiscalía o que se puedan abrir y derivar de este proceso. Entonces, es eso lo que tiene que hacer el fiscal. Entonces, me parece que por supuesto, el señor Correa tiene que rendirle cuentas al país, tiene que responder a la justicia, tiene que ser investigado, y por lo tanto tiene que ser vinculado a los otros procesos. Esa es la petición que nosotros vamos a realizar. Esto no tiene que ver con juegos pirotécnicos, no es un tema aquí de salir a hacer fintas de prepotencia. Se trata de que la justicia funcione, investigue al expresidente Correa y, de ser el caso, entonces se ha vinculado y además se le formulen los cargos que tengan que formulársele
correspondiente a la evidencia que surja en los procesos de ¿Y investigación. usted creería que aprovechando que está aquí el expresidente debería permanecer en el país? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que es importante? Sí. Porque si ya es vinculado, entonces debería dictarse la medida cautelar de prohibición de salida del país, pues. Entonces, yo creo que hay que hablar dentro del derecho, mirando los recursos jurídicos legales, garantizando la defensa, haciendo y realizando investigaciones que realmente funcionen, que sean independientes, imparciales, para que aquí se determinen responsabilidades. Entonces, debería ser vinculado y debería dictarse la medida cautelar de prohibición de salida del país. Eso es lo que se debería hacer. Lo que está diciendo el señor Franco Lores, sencillamente, no. Yo creo que no merece ni siquiera un comentario. No merece ni siquiera un comentario. Porque él, cuando yo pedí y argumenté, no se sumó no se sumó, se opusieron todos rabiosamente, diciendo que no tenía nada que ver. Bueno, en este momento lo que corresponde es una vinculación a los otros procesos y que se le prohíba la salida del país al expresidente Correa para que responda en el Ecuador, y que por lo tanto, investigando la justicia de manera independiente, imparcial, garantizando el debido proceso, entonces tenga que él responder ante la justicia. El abogado Alexis Vera, y lo que provoca, doctor Raza, que estas afirmaciones del doctor Montúfar, dijo lo siguiente. Pedido del vicepresidente, en esa época gerente del fondo, por cuanto no aceptó ningún arreglo, él no aceptó reparar la central y se aceptó el arreglo con Odebrecht porque luego de los incidentes de expulsión, ellos arreglaron la central. ¿Había ustedes las reuniones de José Santos con el vicepresidente? Usted mencionó que confiaban en Jorge Glass y que confiaban plenamente en él, así que si es que tenía alguna relación o hizo algo que no se debía, ustedes creían en la palabra de él. Claro, en la administración pública uno cree en los funcionarios que tienen. Quisiera que nos cuente lo que contó usted en su testimonio sobre esta reunión que le pidió el señor Glass para hablar del retorno de Odebrecht. Cuéntenos, por favor. Simplemente fue una reunión en donde explicaba que Odebrecht se comprometía a reparar toda la central y que con esas condiciones podían regresar al Ecuador. Se pagaba una indemnización por el tiempo que Odebrecht estuvo fuera, la central estuvo fuera de circulación. Se dice, y creo que les sugiero que revisen mejor, se dice insistentemente de que no existe una ley para recuperar todo lo que, las coimas en los actos de corrupción que se han dado en el caso de Odebrecht, en otro caso lo puede haber. Existe, la ley permite el comiso de todos los bienes originados por la corrupción. Lo que se dice de que no hay ley para perseguir a los bienes originados de la corrupción es mentira. Yo, antes de irme de la Secretaría Jurídica, pedí la incautación de 80 millones de dólares que se deben a Odebrecht por planillas de pago. Y en la sentencia les he pedido a los jueces que se ordenen el comiso de ese dinero. Con eso, el dinero de la corrupción estaría, por lo menos en materia de Odebrecht, recuperado. Y a la vez hay que recuperar los bienes que tienen las coimas que recibieron el tío del vicepresidente y los demás, y que recuperarlos fuera del país. O sea que sí hay forma de recuperar. Eso que se dice que no hay forma de recuperar es mentira. Bueno, aquí hay dos temas. El uno que dice que al presidente le informó. No dice que el expresidente tomó una decisión sobre eso, pero estaba informado. Como a él le había encargado, entonces. Y la otra, cómo recuperar, que dice que no hay ley para eso, pero él sostiene que sí, que no es difícil recuperar el dinero, doctor Raza. Mire, Francisco, flaco favor le hace el doctor Mera con sus declaraciones al propio expresidente Rafael Correa. Porque eso quiere decir, primero, que el expresidente Correa, cuando era presidente, estaba informado de cuál era el avance y el estado de las negociaciones entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano. No. Segundo, que, como es sabido, el presidente de la República delega las facultades que él tiene a bien al vicepresidente de la República. En este y caso, el presidente Correa, fondo, ¿no? El presidente Correa en esa época le delegó a su vicepresidente Jorge Glass la conducción, la dirección y el control, porque así dice en el decreto ejecutivo, el control de los sectores estratégicos. Entonces, acá no es que yo no estuve informado y que yo no sabía. La obligación del funcionario público que delega es controlar a su delegado y estar informado de lo que su delegado hace. Y si su delegado hace cosas indebidas, tiene que responder también el que delega, ¿sí?
y en materia penal me van a decir es que la responsabilidad penal es personalísima y es indelegable. Eso no es así, no es tan así. Cuando se trata del bien jurídico tutelado a administración pública, que es el que se está tutelando en este tipo de delitos, tiene que responder el funcionario público por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Y si dejó de controlar y por su omisión en el deber jurídico de control se cometieron actos de corrupción, responde penalmente aquel que dejó de controlar. Entonces me parece que cuando el señor Mera sale apresuradamente a querer limpiar o salvar el cuerpo del expresidente Correa, le está haciendo más bien un flaco favor. Al pretender dejarle colgado de la brocha, como lo está haciendo al señor Glass, le está haciendo un flaco favor al presidente de la República y se está haciendo un flaco favor él mismo, porque además él era el encargado de hacer todas las operaciones jurídicas para controlar que los actos de estos que se daban entre las empresas sean actos que tengan el control de legalidad de parte del gobierno. Y también ahí después habrá que ver cuál es la responsabilidad del Procurador General del Estado, que también tenía que hacer control de legalidad y está pasándose agachadito. Habrá que preguntarle, alguien tendrá que preguntarle al Procurador General del Estado cuáles fueron sus actividades para hacer ese control de legalidad de esos contratos y de esos actos que produjeron el retorno y la permanencia de Odebrecht, ¿ya? En cuanto al testimonio del señor Correa, sí, me parece que absolutamente es extemporáneo. El señor Franco Lor, el abogado ¿Se puede pedir en este rato un testimonio? No se puede. El señor Franco Lor nos tiene acostumbrados a estos pedidos extemporáneos. Recordemos que cuando fue la audiencia de formulación de cargos para el señor Glass, él pidió, después de que se dieron las medidas sustitutivas, se opuso a las medidas sustitutivas cuando antes las había aceptado. Entonces, bueno, esto es parte de la forma en la que está acostumbrado a hacer la defensa del abogado del señor Glass. Solamente se puede pedir prueba nueva en este momento del proceso cuando se reúnen dos condiciones. Una, que él no haya conocido de esta nueva prueba que se va a presentar o que recién se haya producido el elemento probatorio en este momento. Pero eso no se produce, no es real en este caso porque el doctor Montúfar pidió ese testimonio y el juez jurado, cuando hizo la admisibilidad de los medios de prueba que se iban a presentar en esta etapa, no lo aceptó. Entonces, este momento es impertinente que él haga esa solicitud. Claramente lo que tiene por propósito es darle tarima política al expresidente Correa para que vaya a un tribunal y haga su presentación de defensa y de sostenimiento de la teoría de la persecución política que vienen defendiendo ellos. Entonces, bueno, es extemporáneo. Y en cuanto a la ruta del dinero, a mí me parece que esa es un área que está totalmente olvidada. El presidente Moreno ha dicho que, a más de estar vigilante de que se lleven acá adelante los procesos de estos judiciales, él va a buscar la manera de que se recupere el dinero y de que se siga la ruta del dinero. Bueno, en eso está todo por hacerse. Y en eso tiene razón el doctor Mera. Formas hay. Mecanismos legales hay, formas de cooperación internacional hay, organismos internacionales que estarían dispuestos a prestar esta cooperación internacional para hacer la ruta del dinero hay. Más allá de eso, ni siquiera tanto. Las convenciones generalmente establecen principios generales, pero a veces, y en este caso lo tienen, los entes encargados del seguimiento del lavado de activos tienen redes de cooperación operativa muy importantes. Que el Ecuador forma parte. De los que, por supuesto, el Ecuador forma parte, que no se están activando y que hay que activarlos también después. No después, no tan después, de manera simultánea, ahora mismo, para hacer el seguimiento de esa ruta del dinero, no solamente del caso de Brecht. ¿Se necesitará una ley? No se necesita una ley, hay que usar las herramientas que se tienen. Lo que pasa es que no se están activando esos mecanismos, ni de cooperación internacional, ni los mecanismos jurídicos. Y a veces existe una falta de coordinación entre autoridades judiciales, la Fiscalía incluida, y autoridades gubernamentales encargadas de las relaciones internacionales para que los pedidos de cooperaciones internacionales lleguen a feliz término de manera idónea y adecuada. Para que no pase lo que pasó con Suiza, por ejemplo, que Suiza le dijo al Ecuador, señores, les mando un manual, les mando un instructivo para que aprendan cómo tienen que mandar la información. Y aún así, no se ha mandado la información. Hasta ahora. Eso es lo que hay que activar. Doctor Montúfar, planteado el tema así, ¿no será bueno que usted también diga, a ver, que venga el expresidente? Aunque claro, dicen ya es extemporáneo, no se ha aceptado, que es show. Hay que actuar dentro del marco de la ley, pues hay que actuar dentro de lo que dice el Código Integral Penal.
y el Código de Procedimiento Penal. Entonces no es un tema de voluntad ni de capricho. Yo creo que en realidad como decía hace un momento, la forma como habría que proceder con el expresidente Correa, con quien tiene que responder ante la justicia del Ecuador y tiene que ser investigado sobre lo que son sus responsabilidades, es algo que tiene que hacer la justicia. Creo que Stalin decía algo que es muy importante y que creo que en el Ecuador tenemos que comenzar a pensar, porque creo que la estrategia comunicacional el correísmo del abogado de Glass y de su círculo es precisamente esa de que en estos temas que son delitos en contra de la administración pública, entonces hay que buscar y hay que probar la comisión del delito como de manera ya flagrante. Por poco lo que nos están pidiendo, o la prueba, que cuando ellos dicen no hay pruebas, cuando el señor abogado Franco Lor dice no hay pruebas, lo que está diciendo es no hay ninguna fotografía de mi defendido recibiendo un fajo de billetes por parte del señor José Santos. No, eso no es así. Aquí hay que pensar y reflexionar algo que dijo Stalin hace un momento sobre la omisión del cumplimiento del deber. Es decir, cuando, por ejemplo, el señor Correa firme el decreto ejecutivo número 15 de junio del 2013 y le entrega a Jorge Glass, vicepresidente de la República, el control, la supervisión, la vigilancia, la coordinación de todos los sectores estratégicos, de los proyectos que se llevan a cabo en los sectores estratégicos, de las políticas de los sectores estratégicos, le está entregando casi todo el gobierno. Pero eso implicaba que él tenía la responsabilidad, el expresidente Correa, de estar informado de lo que estaba sucediendo y de controlar lo que estaba haciendo a quien él había entregado ese encargo impresionante, fabuloso, podríamos decir. ¿Y el doctor Mera no dijo que había visto algún contrato, algún acuerdo? ¿Nunca revisó como abogado del presidente? Lo que él dijo es que había información de que estaban informados, pues. Entonces eso evidentemente configura aquí un ámbito de responsabilidad que tiene que ser investigada, pues, sobre el que tiene que responder el expresidente Correa. Y ahí viene, por ejemplo, lo que dijo, así lo que él en la parte final de su testimonio, respecto al proyecto Pascuales Cuenca, que fue impresionante. Él confesó, digamos, no sé si la palabra es confesó, pero habló con total desparpajo respecto de que en una visita al Cañar, el expresidente Correa se había enterado de que estaban haciendo este proyecto, este poliducto Pascuales Cuenca, que es nada más ni nada menos que un proyecto de casi $400 millones, que terminó... Dijo que había un sobreprecio de 200 millones. Sí, y que además es un proyecto inservible, es un proyecto absolutamente... Que siempre creyeron que era un dispendio. Perdóname la interrupción, César, y discúlpenme también, pero me parece que es importante decir esto como un inciso a lo que tú estás acotando. A ver, recordemos una experiencia que fue recientemente tratada. Cuando había un caso en la provincia de Manabí, me parece que fue, sobre unas jubilaciones que se estaban pagando, que se iban a pagar por decisión de unos jueces en una acción constitucional a unos profesores, el señor Mera se permitió hacer un oficio en el que les ordenaba a los jueces y al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional que cuidado vayan a dar acciones constitucionales a favor de esos profesores, porque sería contrario a los intereses del Estado. Nos podemos imaginar que si tenían tal nivel de detalle para controlar, para estar al tanto e informados de esas cosas, no estaban informados de una negociación del volumen de lo que se hizo con Odebrecht. Y eso es francamente risible. Pero ahí uno, César, diría, es que la confianza que le tuvieron y le encargó todo. Bueno, esa confianza... Tiene responsabilidad. En una relación entre amigos es un tema privado, pero aquí estamos hablando de un tema en que el interés público, la administración pública, la eficiencia de la administración pública, el uso de recursos públicos es el que está en juego. Entonces no es así nomás de que no me enteré y aquí $400 millones y más que se han desperdiciado. Dispendio. Eso mismo, esa misma declaración, ese mismo testimonio, yo creo que amerita precisamente ser investigado. Y quien tiene que ser investigado es
el presidente Correa, tiene que ser el expresidente Correa, el vicepresidente Glass, que estaba acá encargado de los sectores estratégicos, el entonces ministro de coordinador de sectores estratégicos, el ingeniero Poveda, el secretario jurídico de la presidencia de la República, por supuesto. Un mes después lo habían destituido. Entonces, mire, el punto aquí es que en realidad estamos ante un recién topando o cogiendo el hilo de un ovillo muy grande. Es verdad, asociación ilícita es un delito menor, es un delito medio, es una puerta de entrada. Coincido en que no debió ser el delito sobre el cual debía iniciarse este proceso. Pero a partir de aquí, creo que lo que se debe perseguir, lo que se debe buscar, lo que se debe trabajar es que precisamente exista la posibilidad y la exigencia a la Fiscalía para que inicie las otras investigaciones fiscales, formule cargos y vincule al expresidente Correa en esos procesos judiciales. El vicepresidente Jorge Glass, al referirse a las declaraciones o a lo entregado por Alfredo Alcíbar, colaborador de Ricardo Rivera, donde se encontraron los correos, dijo lo siguiente en las llamadas telefónicas. Yo no puedo responder por las acciones de terceros, no puedo responder por lo que existe en las computadoras de terceros. Lo que sí puedo decir es que no ha habido un solo correo electrónico ni nadie ha presentado algún correo electrónico que haya intercambiado con nadie respecto al tema de Odebrecht. Todo lo contrario, las versiones de los testigos que van a comparecer nuevamente ahora y que fueron omitidos en el informe del policía Raza el día de ayer, manifiestan con claridad que yo jamás llamé a pedir algún favoritismo ni para Odebrecht ni para ninguna empresa, que jamás intervine en los procesos de contratación, que jamás intervine en los comités de pliegos, que no fui parte de los equipos que valoraron las ofertas, solamente en el directorio de la Refinería del Pacífico, donde fui parte del directorio que autorizó el inicio del concurso y al final del concurso autoriza la firma del contrato. Esa es la realidad y esa es la verdad procesal y esa es la verdad absoluta. Bueno, ¿cuál es el afán del vicepresidente este rato? Decir, vean todo esto que jamás hice, jamás, no tenía relación con su tío, después sí hice un poco en las Navidades, después cuando viajaba y le pedía vitaminas. ¿Cómo percibió usted esta declaración y esa posición del vicepresidente? Bueno, que no está sentada en la verdad, pues, no está sentada en la realidad. La información con la que aportó este testigo, el señor Alfredo Alcíbar, colaborador cercano de Ricardo Rivera, su tío, es una información muy valiosa. ¿Qué es lo que él entregó? Él entregó toda la información que Rivera le pidió borrar. Ya cuando estaba preso, Rivera le llama a su colaborador y le dice, borra lo que hay en estas computadoras. Y el señor Alcíbar dice, no voy a borrar, voy a borrar, pero voy a sacar un respaldo. Saque ese respaldo y entrega a la Fiscalía. ¿Y qué es lo que se encuentra qué es lo que se encuentra en las computadoras de Ricardo Rivera? Decenas, si no decir cientos, de correos electrónicos entre Jorge Glass y Ricardo Rivera, que hablan de todos los temas. Decenas. No es que no hay uno solo. No, decenas. Y es falso lo que dice el señor Glass, en el sentido de que no hay correos que tengan que ver con Odebrecht. Hay varios correos sobre Gloria International, que es precisamente esta empresa en las Islas Marshall, a través de la cual se canalizan $5.7 millones para el señor Rivera, como coimas de Odebrecht. Rivera, es decir, el señor Rivera, ¿por qué va a recibir plata de Odebrecht si no era nadie en el mundo? Una persona, ser humano, como todos, muy respetable, que camina por la calle, pero sobre esto no tenía ninguna razón de recibir, si no fuera porque su parentesco de ser el tío del vicepresidente. Entonces, es falso lo que está diciendo el señor Glass. Es falso que lo que demuestran los correos es que Rivera era el intermediario de Jorge Glass en todos los sectores estratégicos. Porque en esos correos, porque no hay solamente los correos entre Rivera y Glass, hay correos entre Rivera y distintos funcionarios del ámbito de los sectores estratégicos, en que Rivera manda currículums para que contraten a personas, en que conversan sobre proyectos, en que se mandan información sobre distintos temas, en que incluso Rivera opina sobre las leyes que tienen que poner en las leyes. Es decir, aquí lo que tenemos es una persona que era el intermediario a la sombra
del vicepresidente de la República o del ministro coordinador de sectores estratégicos en los sectores estratégicos, que se permitía dar órdenes, es decir, que era quien realmente operaba, por decirlo de alguna manera. Entre esas intermediaciones está la de intermediación de Odebrecht, en donde el señor Rivera es quien conversa con Santos Filio, quien pide el dinero, quien le dice necesito dinero para la campaña de vidrio, ¿no es cierto? Y es muy curioso esto, porque uno de los temas que salió no en el día de ayer, sino en el día anterior, fue ¿quién es Vidrio? Dicho por el propio Rivera. Rivera es el que dice que Vidrio es el vicepresidente de la República. Esto es muy importante, porque Rivera admitió ya en el Es que él dice, mire, en el diálogo, es bien interesante, en el diálogo que está filmado entre Rivera y José Concienciao, Rivera le dice a José Concienciao, necesito dinero, más dinero para la campaña de Vidrio. Entonces, eso es lo que él dice. Y cuando le toca dar la versión a Rivera, Rivera dice, no, si no estábamos hablando de una campaña política, hablábamos de una campaña publicitaria para el vicepresidente de la República. Entonces, no era una campaña política, era una campaña publicitaria para el vicepresidente de la República. Por lo tanto, quien es Vidrio es el vicepresidente de la República. Entonces, ahí está. Y eso también tiene implicancias para Caminosca, porque en Caminosca el seudónimo que aparece es Vidrio. Es decir, mire, aquí las pruebas están ahí, la evidencia está ahí, y creo que esto de decir que no hay pruebas es realmente ya algo que no tiene ningún asidero. Doctor Raza, si usted fuese el abogado del vicepresidente de la República, en estas condiciones, hay como, claro, los abogados tienen siempre que defender, pues no les contratan para eso, pero hay un momento dado en el que uno dice, oigan, esto es tan evidente, ¿sí se configura para usted ya el delito de asociación ilícita? Bueno, primero no me voy a poner en ese supuesto. Ya. Ni siquiera a eso título, de no quiero esos zapatos. Sí. Ya. Ni siquiera a título del juicio popular donde mi buen amigo y colega Milton Castillo hizo ese rol incómodo, supongo yo, para él. No me voy a poner en esa hipótesis, pero en términos generales lo que quiero decir es que una defensa técnica no radica en tapar el sol con un dedo. O sea, sí, todas las personas necesitan una defensa técnica, ese es un derecho fundamental, un derecho básico. Pero una defensa técnica que le pueda decir a sí mismo con honestidad, señor, usted está con el lodo hasta la nariz, y aquí lo que tenemos que hacer es controlar que el Estado no se exceda en su poder punitivo, que regule ese poder punitivo para lo que sea proporcional a lo que usted ha hecho, que no se exceda. Y bueno, vamos a argumentar, qué sé yo, tipos de formas de participación, tipos de responsabilidad, lo que quiera que sea. Pero insistir cuando se está con el lodo hasta el cuello de que no existen evidencias es querer tapar el sol con un dedo, y eso no es de una defensa técnica. No voy a decir ética porque ya ese es otro ámbito. Y ahí uno diría, cuando conversan con el cliente en este caso, ¿no es cierto? Un cliente que le ha pedido, y usted está consciente como abogado penalista de que sí hay el delito. Usted dice una estrategia, no ha de ser ir a aceptar si cometió el delito. Claro. O hay una posibilidad de que diga, a ver, sí cometió el delito y pasa a hacerlo de concienciado. Bueno, y vamos a pero fíjese usted todo. que hay mecanismos en los que para beneficiarse de reducciones de condenas se ofrece cooperación eficaz y demás cosas. O sea, eso es parte de una defensa técnica cuando se sabe cuál es la realidad de la persona que está siendo patrocinada por uno. Eso en lo que tiene que ver con la defensa técnica. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de la evidencia, sí quisiera yo alertar al acusador particular que está acá, que es el doctor Montúfar, y a la ciudadanía en general, que habrá que estar vigilantes a la forma también en la que se presenta esa evidencia para ser introducida como prueba. No vaya a ser que la falta de acuciosidad técnica de los peritos o de quienes manejaron la evidencia vaya a contaminar esos elementos. Y eso es otra cosa. Una cosa es que no existan, por ejemplo, las grabaciones, pero muy diferente es que las grabaciones estén adecuadamente obtenidas, bien mantenida su cadena de custodia, adecuadamente hecho el peritaje, y que todo eso se ha introducido en este momento procesal. Porque si fracasa... De un peritaje ya asomó que cambiaron el nombre. Si fracasa esa cadena, que es importante, entonces se puede caer algo tan importante como una evidencia filmada. Y en eso tienen que tener mucho cuidado quienes están participando directamente en el proceso, como el acusador particular.
Doctor Montúfar, tenemos una declaración del presidente Correa que decía sobre lo de Pascuales, porque yo le quiero preguntar si nos cuenta ya, visto ahora, cómo regresó Odebrecht al Ecuador, de lo que usted ha visto en el proceso, y ese regreso, cómo eliminó el juicio de Hidropastaza, cómo los jueces, el procurador, el ex fiscal, cómo lograron este acuerdo, ¿no? Que dice el doctor Mera, que fue a informar cómo regresaba. Pero esto dice sobre Pascuales del expresidente Correa. Del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca, pero no me imaginaba la magnitud de lo. Hoy que he venido en helicóptero a Troncal y sobrevolamos estas instalaciones, son impresionantes. Que me dicen que el centro de almacenamiento de Cuenca es aún más grande, compañero. Es una obra gigantesca. ¿Para qué sirve esta obra? Lo que se debió hacer hace décadas. En lugar de transportar por tanquero el combustible, el gas, con peligro de accidentes, inseguridad, contaminación, congestionamiento. Bueno, dice que no sabía el tamaño, pero que es tan grande y que se debió haber hecho hace décadas, ¿no? Y choca con lo que dice el doctor Mera, que siempre les pareció un dispendio. Bueno, lo que dijo ayer Alexis Mera es que el expresidente Correa, cuando se enteró, entró en un estado de furia y reclamó a todo el mundo que este proyecto se esté realizando siendo innecesario, un dispendio y además sin el conocimiento de él. Es totalmente contrario. Claro, lo que acaba de decir, contrario. ¿No? Pero yo creo que en las declaraciones de Mera, yo creo que dan lugar a otras preguntas que creo que deberían, sobre las cuales se tiene que explorar. Trabajar también. ¿Por qué ese proyecto no fue suspendido? ¿Por qué se continuó con lo que se estaba haciendo? Si ellos tenían esas sospechas o esas convicciones. Exactamente. Es decir, ¿cómo así termina siendo un proyecto en el que el Estado ecuatoriano gasta más de $400 millones cuando todos ellos sabían que era un asunto que no funcionaba? Es decir, aquí estamos hablando de una afectación tremenda a los dineros públicos. Aquí estamos hablando posiblemente también de la configuración de varios delitos que no se pueden en este momento ya soslayar ni obviar. Y creo que en ese sentido... creo que el tema de las contrataciones que el gobierno anterior hizo, que fueron sus llamados proyectos emblemáticos, que fueron, digamos, envueltos en una retórica absolutamente rimbombante, los sectores estratégicos, el cambio de matriz productiva, el cambio de matriz energética. Era el estado de propaganda. El estado de propaganda, todo eso se hace agua. Lo que acabamos de oír, ¿no es cierto? Una pontificación de estas grandes obras, dientes para afuera ante los medios, cuando en realidad ahora sabemos qué es lo que había detrás. Claro. Lo que había detrás era una bronca terrible porque estaban haciendo algo que no se necesitaba y era un verdadero atentado a la eficiencia de la administración pública. Entonces, eso es lo que comienza a verse. Eso es lo que comienza a verse. Mire, que en el caso y por eso la tipificación del delito es bien importante, porque hablar de delincuencia organizada, ¿a qué nos lleva? Es a imaginar que aquí hubo un grupo de personas en que estuvieron funcionarios públicos de altísimo nivel, de nivel medio y de nivel bajo, con personas privadas, empresarios, personas vinculadas a sectores, digamos, instituciones financieras, dentro y fuera del país, empresas transnacionales que operaban no solamente en el Ecuador, sino en varios continentes, empresas offshore, de papel, es decir, una red, digamos, un grupo criminal, de múltiples actores en que cada uno cumplía un rol, cumplía una función. Ahora, aquí lo que es importante determinar es que no todos tenían la misma función, pues. Una era la función del vicepresidente de la República, que es el que tomaba todas las decisiones, o del Contralor. Nos estamos olvidando del ex Contralor Polit, que también en el regreso de Odebrecht tuvo un papel fundamental al desvanecer glosas, pero a cambio de pedir coimas, como lo dijo claramente José Concienciado Santos, $10 millones a lo largo de estos años. Es decir, estamos hablando de cantidades importantes de sobornos, solamente en este caso. Y ahí la afectación del Estado ecuatoriano en virtud del incumplimiento. Entonces, imagínense, un grupo criminal, una organización criminal tomado una parte del Estado ecuatoriano. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay que perseguir. Y tiene que hacérselo, y creo yo, a través de los mecanismos de justicia. Creo que aquí lo importante es que las instituciones funcionen.
que la Fiscalía, que la Contraloría, que la Procuraduría funcionen en función de generar las condiciones de que en el Ecuador podamos salir de esto institucionalmente, fortaleciendo las instituciones. Entonces, esta organización criminal, entonces, además tenía lo que usted decía hace un momento, Francisco, toda una propaganda, una maquinaria de propaganda que nos hizo creer... Que exaltaba todo exactamente, que era una cosa que exaltaba, que nos hacía creer que estábamos en este momento ya dando un salto al primer mundo, porque teníamos supuestamente unas centrales hidroeléctricas totalmente desproporcionadas, es decir, todo lo que estamos viendo en este momento. Entonces, por eso es que creo yo que en el país en este momento estamos ante un momento de un baño de verdad que comienza a darse. Pero ese baño de verdad tiene que ser procesado institucionalmente. Yo creo que si los ecuatorianos logramos que de estos... Con estas instituciones... Es que lo que sucede es que si es que queremos saltarnos las instituciones que tenemos... Hacemos lo mismo que siempre. Entonces, hay que partir de lo que existe. Y lo que existe... Entonces, ¿qué les pedimos a los jueces? Que se zafen de las amarras. Yo creo que ahí está la presión de la opinión pública, una presión positiva, una presión institucionalista, una presión democrática que en este momento es absolutamente necesaria. Doctor Raza, ¿se configurará esta teoría que el doctor Rubén Castro en la Universidad Central la planteaba, el estado delincuencial? Con todo esto que estamos viendo, estos 10 años, se habría conformado ese Estado organizado para llevarse la plata, dañar y corromper, o como dicen otros, no, lo que pasa es que los privados les han corrompido a los funcionarios públicos. Mire, en el derecho penal económico, las modernas tendencias del derecho penal económico hablan precisamente de eso. Estos delitos complejos no se pueden analizar de la manera tradicional en la que se analiza un robo, un asesinato. Claro. Se tienen que analizar en función de la estructura. Y antes ya había un antecedente. Cuando los estados se convirtieron en violadores sistemáticos de derechos humanos, apareció una teoría en la que se responsabilizaba a eso como crímenes de Estado, como delitos de Estado. Hoy el derecho penal económico hace algo similar y dice cuando existen estructuras organizadas de poder que funcionan así de articuladas con personas que ejercen funciones de control, funciones de mando, ejecutores inmediatos, coautores, cómplices, entonces toda esa estructura tiene que analizarse para determinar cuál es la vulneración que se ha hecho a los patrimonios públicos, en este caso cuando se trata de delitos en contra de la afectación al Estado no es entonces, solo lo que se han repartido. no es ninguna teoría disparatada, esto funciona así. Lo que pasa es que cuando se hacen una dispersión de procesos y de causas y no se procesan las cosas, entendiendo ese contexto y esa estructura delictiva, se pueden cometer errores. Errores como, por ejemplo, el establecer el famoso dictamen abstentivo en favor del señor Santos, diciendo que hay el non bis in idem. Y renunciando, a mí me parece, de manera peligrosa a la competencia de los jueces nacionales. O sea, ¿qué hubiera pasado? Pongamos el caso contrario. ¿Qué hubiera pasado si en el tema de la trama de Odebrecht habríamos decidido procesar acá en el Ecuador al expresidente del Brasil, Lula da Silva? Porque el expresidente Lula da Silva fue, claro, quien vino con la empresa Odebrecht a decirle al señor Correa, mira, en beneficio del proyecto continental hay que hacer que las empresas transnacionales de nuestros países tengan privilegios y no las multinacionales de otros estados. Entonces, ¿qué pasaba si le procesábamos al señor Lula da Silva acá? Por ser también parte de esta estructura de asociación ilícita que creó Odebrecht, al ser el tramitador o el traficante de influencias. ¿Qué pasaba? ¿Acaso el Brasil en algún momento hubiera reconocido que ya le juzgamos al señor Lula da Silva acá para no juzgarle allá? Por favor, a título de non bis in idem. Y ahí esto sería, pero ahí no está diciendo lo que dice el vicepresidente, que hay un renunciamiento a la soberanía. Sí, yo creo que eso fue mal procesado. A ver, si el señor Santos, concienciado Santos, entregó información valiosa, cooperó con la Fiscalía para que pueda procesarse a los otros miembros de esta organización delictiva, entonces lo que correspondía es que la Fiscalía establezca un acuerdo, como lo hizo, de cooperación eficaz. Pero la cooperación eficaz no significa no procesar, significa pedir reducción de condenas nomás, pero no significa no procesar, no significa garantizar falta de procesamiento. Está en línea telefónica Gonzalo Rosero, que quiere comentarnos algo. Bienvenido, Gonzalo, buenos días. Hola, Panchito.
distinguidos invitados, público en general. Yo lo que quiero es relievar en el sentido, obviamente, de preocupación, en la línea negativa, en la actitud totalmente mentirosa del exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, el señor Mera. Y por eso es que yo ayer recordaba precisamente que en nuestro archivo teníamos una intervención del expresidente Correa ponderando los beneficios de la obra que ahora niega o que ahora le subestima. Dice que ha montado en coraje Mera, que protagonizó lo que le ha hecho famoso, un desate de viles impresionante, y esa es una mentira total. Es en abril 15 del 2015 que el señor entonces presidente de la República ponderaba de esta obra importantísima, salvadora, llena de entornos, pero impresionantemente significativos en términos de infraestructura para nuestro país. Y esto sí vale la pena, compañeros de producción, que tengan la bondad de hacer que la audiencia compare lo dicho ayer, qué coraje da, compare lo dicho ayer por el señor Mera con lo que decía el señor expresidente de la República, el señor Correa, en abril 15 del 2015. Póngale producción para que vuelva a escuchar y haga una comparación. Ojalá hubieran hecho una edición entre lo que dice Mera ayer y lo que decía en abril 15 del 2015 el entonces presidente de la República, Rafael Correa. Ojalá esté escuchando. Vea cómo cae en la mentira usted, expresidente. Qué cosa más terrible. Y que tenga usted funcionarios tan adulones que le ayuden a mentir. Eso me parece sin nombre. Y la prensa nacional, la prensa que no quiere jugar al tongo, la prensa tiene que apelar y acudir a las cosas que ocurrieron en nuestro país para que nuestra población se oriente completa y adecuadamente. Vamos con esa grabación, ojalá, de los dos personajes. Primero, el señor presidente decía, en ese el proyecto Poliducto Pascual Cuenca, pero no me imaginaba la magnitud de la obra. Hoy que he venido en helicóptero a Troncal y sobrevolamos estas instalaciones, son impresionantes. Y me dicen que el centro de almacenamiento de Cuenca es aún más grande, compañeros. Es una obra gigantesca. ¿Para qué sirve esta obra? Lo que se debió hacer hace décadas. En lugar de transportar por tanquero el combustible, el gas, con peligro de accidentes, inseguridad, contaminación, congestionamiento. ¿Jamás se le consultó al presidente Correa ese proyecto? Sí, ahí está. Ven ustedes. Doctor Montúfar, muchas gracias, mil perdones, doctor, por la interrupción a ustedes, al distinguido penalista, hombre significativo, el doctor Raza, de criterio firme, honorable. Me encantan este tipo de juristas y de abogados que se casan con la causa nacional, y los propios políticos como Montúfar, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y gracias, compañero. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Adelante, por favor. César, bueno, para ir terminando con este diálogo, ¿qué esperamos el día de hoy también, no? Bueno, hoy esperamos, posiblemente ya termina la Fiscalía de los testigos. Su prueba. Presentarán también... Entiendo que ya pasan a la prueba documental, después le toca a la Procuraduría y después me toca a mí como acusador particular. Y yo creo que ya la Fiscalía ha presentado el 90% de la prueba, lo que presentará la Procuraduría y lo que presentaremos nosotros está incluido realmente en lo que ha hecho ya la Fiscalía. Pero de todas formas nosotros tenemos algunos elementos adicionales que vamos a aportar y esperamos que a partir de eso entonces
el tribunal tenga claro el caso. Ese es el Usted había dicho que el sentido. 2 de diciembre no es un límite para el vicepresidente. Para el vicepresidente, Rivera, no, sí. en términos de la caducidad de la prisión preventiva, digamos, ¿no? Para Rivera y para los otros procesados sí, para el vicepresidente no. Sin embargo, al ritmo que vamos es muy probable que tengamos ya, que haya sentencia ya para el 2 de diciembre o para el 1 de diciembre. Esperemos que eso se dé. Y creo que, como le decía hace un momento, ¿no? Esta etapa, este juicio es lo que busca y lo que actuamos, y los que estamos ahí involucrados, actuando, lo que buscamos es persuadir al tribunal, que el tribunal tenga los suficientes elementos. ¿Usted tendrá más pruebas? ¿Va a pedir algo? O sea, de los pedidos por usted se ha cumplido algo? Lo que sucede es que el fiscal ha cubierto, yo creería un buen, me imagino que va a llegar a un 90%. Nosotros vamos a presentar, nosotros vamos a poner énfasis en dos cosas importantes que no han sido puestas por el fiscal. La una, vamos a presentar dos testimonios que nos parecen importantes, que solicitados por nosotros. El uno del contralor subrogante, Pablo Celi, que esperamos informe, diga al tribunal, tema un poco de la acción de la Contraloría, los informes de Contraloría que existen sobre los proyectos que están en este momento bajo análisis en función de la asociación ilícita. Y el segundo es el testimonio de un ex funcionario de la Secretaría de Transparencia, el señor Diego Vallejo Ceballos, quien inició la investigación sobre el viaje que hizo Rivera a China en representación de Jorge Glass. Que cuente cómo fue su investigación, y a quién presentó el informe, cuáles fueron sus conclusiones y por qué fue parada esa investigación, quién dio la orden para parar esa investigación y cómo fue que finalmente el tema llegó a, digamos, abortar como posibilidad. Y en el tema de la prueba documental, nosotros vamos a poner énfasis, ya la Fiscalía ha presentado todo. Y creo que el informe del capitán Javier Raza es muy importante, ya fue presentado por la Fiscalía, pero creo que hay que insistir. Y vamos a poner nosotros énfasis en los decretos presidenciales. Todos los decretos que un análisis. ¿Apunta usted al expresidente Correa? Es que lo que pasa es que no es que apunte usted, sino que le lleva a eso. O sea, lo que pasa es que estamos frente a algo que no hubiera podido ocurrir si no había la acción del expresidente Correa al nombrar a Jorge Glass como el representante, como quien controlaba los sectores estratégicos desde el día 1 de su gobierno. Poder, además, que fue incrementando en el tiempo, porque comienza a ser gerente y presidente del Fondo de Solidaridad, que era en ese momento el que manejaba las empresas eléctricas y telecomunicaciones. Después ministro de Telecomunicaciones, después en el 2010 ya ministro coordinador de sectores estratégicos, quien además tenía la autoridad política del presidente, el liderazgo, la legitimidad para actuar, el control. Y después como vicepresidente de la República encargar los sectores estratégicos. Entonces, es como si... Crece con eso. O sea, él, digamos, de una función, digamos, como secundaria, podríamos decir. No tan secundaria. ¿No? En ese momento era que tenía el control de las principales empresas, pero a tener todo el control, diría casi el control de gran parte del gobierno, creo que eso tiene que quedar claro en este proceso. Doctor Raza, ¿se alcanzará? ¿Usted cree que hay alguna cosa que pueda dilatar y no lleguemos al 2 de diciembre? A ver, yo creo que los jueces están perfectamente convencidos de que tienen que llegar al 2 de diciembre habiendo terminado esta audiencia y habiendo anunciado por lo menos de manera oral su sentencia. Porque no creo que quieran cargar sobre sus hombros la posibilidad de los incidentes de las caducidades de las prisiones preventivas. Pero en ese sentido sí quisiera alertar a los abogados de la acusación particular y también a la propia Fiscalía, si es que alguna bola me dan, que tengan cuidado con las estrategias de dilación que ya ha demostrado que van a tener los defensores, principalmente del señor Glass y del señor Rivera. Porque claramente a quien le va a beneficiar que llegue el 2 de diciembre es al señor Rivera. Y esto pasa, por ejemplo, con el tema de los testigos de ellos. Cuando la defensa presente sus testigos, habrá que estar atentos a que efectivamente los testigos vayan. Porque no vaya a ser que los testigos de la defensa no se presenten
y después la defensa diga es que son testigos indispensables y tiene que suspenderse la audiencia hasta que se los traiga con la fuerza pública o se presenten. Yo sí quisiera una recomendación, no soy quien para darla, pero una recomendación para el actor particular, que solicite en el momento en el que concluyan su prueba que el tribunal alerte a los abogados defensores que si no están sus testigos, se procederá igual con la audiencia, con los testigos que estén, para no caer en estas estrategias de dilación. ¿Y si ya no es como le acepten al expresidente Correa? ¿Ya no? No lo van a aceptar. Yo que eso ya no veo posible porque es extemporáneo. Sí, totalmente. O sea que si es que le llegarían a... ¿Esto sería que ilegal o no? Es conjeturar, pero yo creo que el tribunal es un tribunal serio, hasta ahora lo ha demostrado así, y no creo que se vaya a prestar para una maniobra de esa naturaleza cuando no ha sido anunciado oportunamente ni aceptado ese testimonio. Lo que sí usted alerta es que cuidado que no vengan los testigos de parte de ellos. Y eso sí podría... Sí. Bueno, hasta aquí estamos, entonces seguiremos en el diálogo y el proceso, pues, ¿no, doctor Montúfar? Es un momento, importante, hay que seguir y creo que la ciudadanía tiene que estar alerta y tiene que estar activada porque es un momento muy importante en función de recuperar un país que ha sido saqueado. Ha estado con nosotros el señor doctor César Montúfar y el doctor Stalin Raza. Luego de este corte estarán con nosotros el economista Jorge Pareja Cucalón, el doctor Fernando Santos y el ex asambleísta Clever Jiménez. El tema petrolero de inmediato. Ya volvemos. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S.